Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente estar en la presencia de algo verdaderamente sagrado? Algo que te cambia para siempre. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de reyes y profetas, para explorar una de las visiones más impactantes y transformadoras de toda la Biblia, la visión de Isaías. Prepárense para una historia de majestad, humildad y un llamado que resuena hasta nuestros días. Nos encontramos en el antiguo reino de Judá, aproximadamente en el año 740 a.C. Es un momento de luto y de incertidumbre. El rey Usías, quien había reinado por más de 50 años, ha muerto. La nación está de duelo y el futuro parece incierto. En medio de esta atmósfera sombría, un hombre llamado Isaías entra al templo de Jerusalén. Lo que está a punto de experimentar no solo definirá su vida, sino que también enviará ondas a través de la historia. Dentro del templo, la realidad cotidiana se desvanece. Isaías es arrebatado por una visión celestial. Él ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. La imagen es abrumadora. La Biblia describe que el borde de sus vestiduras llenaba todo el templo. Imaginen esa escena, una presencia tan inmensa, tan gloriosa, que su sola vestidura ocupa el lugar más sagrado de la nación. No es una imagen para tomar a la ligera, es una declaración visual de la soberanía y la majestad incomparables de Dios. Y no está solo. Por encima de él, Isaías ve a unas criaturas celestiales, llamadas serafines. Estos seres son fascinantes. Cada uno tiene 6 alas con 2. Cubren sus rostros. En un gesto de reverencia ante la santidad de Dios, con otras 2 cubren sus pies, un símbolo de humildad, y con las 2 restantes vuelan, listos para servir. Están en constante movimiento, en constante adoración. Entonces, el aire se llena con un sonido que sacude los cimientos del templo. Los serafines claman el uno al otro, en un coro eterno que resuena por toda la eternidad, y dicen: Santo, Santo. Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pensemos en esto por un momento. La triple repetición de santo no es casualidad. En la cultura hebrea, repetir una palabra 3 veces era la forma suprema de enfatizar algo. No es solo que Dios es santo, es que Él es la santidad misma, la definición de pureza, perfección y justicia. Y su gloria no está confinada al cielo, sino que llena toda la creación. Ante esta visión y este sonido, la reacción de Isaías es inmediata y visceral. No se siente inspirado ni emocionado. En el sentido humano, se siente destrozado. Sus palabras son un grito de desesperación. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es una de las partes más humanas y profundas de la historia. Frente a la santidad perfecta de Dios, Isaías no ve su propia justicia, no ve sus buenas obras. Lo único que puede ver es su propia imperfección, su inmundicia de labios. Se da cuenta de la enorme brecha que existe entre la humanidad pecadora y un Dios perfectamente santo. Es un momento de absoluta honestidad y autoconocimiento. Se siente condenado, indigno de estar en esa presencia. Pero la historia no termina en la desesperación. En este momento de profunda humildad, ocurre un acto de gracia asombroso. Uno de los serafines vuela hacia Isaías. En su mano lleva un carbón encendido que ha tomado del altar del templo con unas tenazas. El serafín toca los labios de Isaías con el carbón y le dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imaginemos el simbolismo. El fuego en la Biblia a menudo representa purificación y juicio. El altar es el lugar del sacrificio, el lugar donde se hacía expiación por el pecado. El carbón encendido del altar, que toca los labios inmundos de Isaías, no lo destruye, sino que lo purifica. Su culpa es removida, su pecado es perdonado. Es un acto de gracia pura. Dios no espera que Isaías se limpie a sí mismo. Dios mismo provee la purificación. Este es el corazón del mensaje. No es por nuestros méritos, sino por su gracia que podemos acercarnos a Él. Y es justo después de esta purificación
y solo después de ella, que Isaías escucha una pregunta. La voz del Señor resuena, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Observen el cambio. Antes, Isaías estaba abrumado por su indignidad. Ahora, purificado y perdonado, su respuesta es completamente diferente. Ya no dice: ¡ay de mí! Ahora, con una nueva confianza que no viene de sí mismo, sino de la gracia que ha recibido, responde sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Esa respuesta es el punto de inflexión. De ser un hombre quebrantado por su pecado, Isaías se convierte en un mensajero dispuesto. Su visión de la grandeza de Dios no lo paralizó para siempre, sino que, a través de la gracia, lo impulsó a la acción. Acepta la misión, sin siquiera saber todos los detalles ni las dificultades que enfrentará. Su sí no se basa en su propia capacidad, sino en la grandeza del Dios que lo envía. La misión que se le encomienda no es fácil. Dios le advierte que predicará a un pueblo que oirá, pero no entenderá, que verá, pero no percibirá. Su corazón se endurecerá. Humanamente, parece una misión destinada al fracaso. Pero la tarea del profeta no es garantizar los resultados, sino ser fiel al mensaje. Isaías debe proclamar la verdad, sin importar cómo sea recibida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta increíble historia hoy? Primero, nos da una visión correcta de quién es Dios. Es un ser de majestad, gloria y santidad absoluta. Acercarnos a Él requiere reverencia y humildad. En nuestra cultura moderna, a veces podemos tratar a Dios de una manera demasiado casual. La visión de Isaías nos recuerda su grandeza trascendente. Segundo, nos da una visión honesta de nosotros mismos. Como Isaías, cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, nos damos cuenta de nuestra propia imperfección. Y eso está bien. Reconocer nuestra necesidad es el primer paso para recibir la gracia. No tenemos que pretender que somos perfectos. Tercero, y lo más importante, nos muestra el poder de la gracia de Dios. Al igual que el carbón purificó a Isaías, la gracia de Dios nos limpia y nos restaura. No nos deja en nuestra desesperación, sino que nos ofrece perdón y un nuevo comienzo. Nos capacita para hacer lo que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Finalmente, la historia de Isaías nos habla del llamado. Una vez que experimentamos la grandeza de Dios y su gracia transformadora, no podemos quedarnos igual. Esa experiencia nos impulsa a una misión. La pregunta: ¿a quién enviaré?, sigue resonando hoy. Y, como Isaías, purificados por la gracia, podemos responder con confianza: hame aquí, envíame a mí. No porque seamos perfectos, sino porque servimos a un Dios perfecto que nos capacita. La visión de Isaías no es solo una historia antigua, es una invitación para cada uno de nosotros. Una invitación a contemplar la majestad de Dios, a reconocer nuestra necesidad, a recibir su asombrosa gracia y a responder a su llamado en nuestras propias vidas. Después de recibir la visión del trono de Dios, Isaías ya no miró el mundo con los mismos ojos. Las ciudades seguían llenas, los mercados seguían abiertos, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, pero el profeta veía algo más allá de lo visible. Veía el juicio acercándose como una tormenta invisible. No era un castigo repentino, era una consecuencia acumulada. El pecado había alcanzado su límite. El día del Señor. Isaías anunció un concepto que estremeció a su tiempo. El día del Señor no sería solo un día histórico, sería un evento cósmico, un tiempo en que el orgullo humano sería derribado, en que los poderosos caerían, en que la soberbia sería humillada, el hombre altivo será abatido, y el Señor solo será exaltado en aquel día. No hablaba solo de Jerusalén, hablaba del mundo entero. Reyes, ejércitos, comerciantes, sabios y gobernantes quedarían en silencio ante la presencia de Dios. La humanidad aprendería que no es eterna. La ruina de las naciones. Isaías vio caer imperios antes de que existieran en los libros de historia. Vio la destrucción de Babilonia como si ya hubiera ocurrido. La describió como una ciudad orgullosa convertida en desierto. No será habitada jamás. Vio la caída de Asiria, el terror del mundo antiguo. Vio como la fuerza militar no podía salvar un reino condenado por su corrupción. Las naciones no caen por debilidad externa,
caen por descomposición interna. El pecado no destruye primero las murallas. Destruye la conciencia, la tierra enferma. Isaías no solo habló de reinos, habló del planeta mismo. La tierra se contaminó bajo sus moradores. El profeta vio una relación directa entre el pecado humano y la ruina de la creación. La violencia rompía el equilibrio, la mentira contaminaba el suelo, la injusticia alteraba los cielos. No era un lenguaje poético, era un diagnóstico espiritual. La tierra gemía en el terror de los hombres. Cuando el juicio se acerque, dijo Isaías, los hombres huirán a cuevas y cavernas, no por miedo a ejércitos, por miedo a Dios. A la humanidad comprenderá que no puede esconderse de su Creador. El oro no servirá, el poder no protegerá, la ciencia no explicará, solo quedará el silencio del reconocimiento, el derrumbe del orden social. Isaías vio el colapso de la sociedad en niños gobernando, ancianos despreciados, la ley confundida en la verdad ridiculizada, la justicia se volvería amarga. La moral se invertiría, ay de los que llaman a lo malo bueno es. Fue el retrato de un mundo sin dirección espiritual. No sería un caos repentino, sería una degradación progresiva en el siervo sufriente. En medio de estas visiones de juicio, Isaías vio algo inesperado. Un hombre humilde en sin belleza exterior, en sin ejército, sin trono. Un siervo despreciado, en rechazado, en herido en Isaías, vio que la salvación no vendría con fuerza militar, vendría con sufrimiento. Fue herido por nuestras rebeliones en el profeta, vio la cruz siglos antes de que existiera. Mientras el mundo se preparaba para el juicio, Dios preparaba la redención. La paradoja divina. El mismo Dios que juzga es el que sana. Isaías lo comprendió. El juicio no era destrucción sin propósito, era corrección en el fuego, no era venganza, era purificación. El mundo debía ser sacudido para ser restaurado. El remanente, fiel a Isaías, vio que no todos se perderían. Un resto quedaría en pie. No por fuerza, por fe, en un pueblo pequeño. Pero, fiel, el remanente sería la semilla del futuro. Dios nunca destruye sin preservar. El monte del Señor, entre ruinas y cenizas, Isaías vio un monte elevado sobre todos los montes. No era una montaña física, era un reino espiritual. Todas las naciones subirían a él, al no para guerrear, an para aprender. De Sion saldrá la ley. El mundo aprendería a no levantar espada contra espada. El apocalipsis no terminaría en guerra, an terminaría en paz. El león y el cordero. Isaías vio algo que rompía toda lógica humana. El lobo morando con el cordero en el león, comiendo paja. Un niño jugando con serpientes. La creación restaurada, no violencia, no muerte, no miedo. El profeta vio el final del conflicto universal. La muerte derrotada. Isaías anunció algo que ningún profeta había dicho con tanta claridad: An destruirá a la muerte para siempre. No sería solo un cambio político, sería un cambio existencial. La humanidad no solo sería liberada del pecado, sería liberada de la muerte. El banquete eterno. Isaías vio un banquete para todos los pueblos, no solo para Israel, para la humanidad. Un banquete sin lágrimas, sin dolor, sin separación. En Dios mismo secaría las lágrimas. La historia terminaría en comunión en el contraste final. Isaías mostró dos destinos: para los soberbios, en caída; para los humildes, en restauración; para los violentos, en ruina; para los justos, en vida eterna. El Apocalipsis no era terror puro, era justicia equilibrada con misericordia. Isaías había visto el juicio, había visto la caída de las naciones, había visto al siervo sufriente, había visto la restauración. Pero aún faltaba la revelación final, la nueva creación, el cielo nuevo en la tierra nueva, el triunfo definitivo de Dios. Isaías había contemplado la caída de las naciones, la humillación del orgullo humano y la aparición del siervo sufriente. Pero sus visiones no terminaban en ruinas, terminaban en restauración. Después del juicio, vio algo que ningún rey
había visto, que ningún sacerdote había imaginado y que ningún filósofo había podido concebir. Vio un mundo nuevo, no un mundo corregido por el hombre, sino un mundo renovado por Dios. La transformación de la creación. Isaías declaró que los cielos se abrirían para revelar una realidad distinta, porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No hablaba de una simple mejora del mundo existente, hablaba de una recreación completa. El dolor sería olvidado, el llanto dejaría de escucharse, la violencia no tendría lugar, las ciudades ya no serían refugios de injusticia, serían moradas de gozo. La creación, que había gemido bajo el peso del pecado, finalmente descansaría. El fin de la opresión. Isaías vio que los sistemas de abuso serían destruidos. No habría más reyes corruptos, no habría más jueces vendidos, no habría más comerciantes sin conciencia. La justicia no sería negociable, sería la base del reino. El profeta comprendió que el problema del mundo no era la falta de leyes, sino la falta de un rey justo. Y ese rey sería el Mesías. El reinado del ungido. Isaías vio al Mesías gobernando con sabiduría. No juzgaría por apariencia, no decidiría por rumores, no actuaría por interés. Su palabra sería ley, su justicia sería equilibrio, su paz sería universal. El mundo ya no sería gobernado por miedo, sino por verdad. La autoridad no vendría de la espada, sino de la rectitud. La curación de la humanidad. Isaías contempló la sanidad del corazón humano. El orgulloso sería humillado, el humilde sería levantado, el violento sería transformado, el injusto sería corregido. No sería una imposición externa, sería una transformación interna. El profeta vio un pueblo que deseaba hacer el bien, no por obligación, por convicción. La restauración de la naturaleza. La creación misma participaría en la redención. Los desiertos florecerían, los ríos correrían en abundancia, las tierras estériles producirían vida, el equilibrio perdido en el Edén sería recuperado, los animales ya no se temerían unos a otros, la violencia dejaría de ser instinto, el mundo recordaría cómo era antes de la corrupción. El conocimiento universal de Dios. Isaías vio algo que ningún imperio había logrado, toda la tierra llena del conocimiento del Señor, no como doctrina impuesta, sino como verdad comprendida. Los pueblos no necesitarían aprender guerra, aprenderían justicia. Las fronteras dejarían de ser muros, serían caminos. La derrota final del mal. El profeta vio el fin del enemigo, no una batalla prolongada, una victoria absoluta. El mal no sería negociado, sería eliminado. La mentira no tendría voz, la muerte no tendría poder. Isaías comprendió que la historia no avanzaba hacia el caos, sino hacia la purificación. El día del gran encuentro. Isaías vio un día en que todas las naciones se reunirían, no para guerra, para adoración. El templo no sería de piedra, sería la presencia de Dios entre los hombres. No habría distancia entre el cielo y la tierra. Dios habitaría con la humanidad. La alegría eterna. Isaías describió un mundo sin lágrimas, un mundo sin duelo, un mundo sin enfermedad, un mundo sin muerte. Los ancianos no morirían antes de tiempo, los niños no conocerían el sufrimiento. La vida no sería breve, sería plena. El contraste definitivo. Isaías dejó claro que no todos participarían de esta restauración. El orgullo sería excluido, la injusticia sería juzgada, la rebelión sería separada. El reino no sería universal por fuerza, sería universal por verdad. El mensaje escondido en la profecía. Isaías no escribió para asustar, escribió para advertir. No profetizó para destruir, profetizó para salvar. El Apocalipsis no era el final del mundo, era el final del mal. La misión del profeta Isaías comprendió que su tarea no era cambiar la historia, era anunciarla. El futuro no dependía del profeta, dependía de Dios. Pero cada palabra escrita era una lámpara para generaciones futuras. Su libro no era solo para Judá, era para toda la humanidad. La continuidad del mensaje. Siglos después, Juan vería visiones parecidas. Cielos abiertos, juicio, un Mesías glorioso, una nueva Jerusalén. Isaías fue el primer testigo del fin. Juan
Fue el último. Ambos vieron lo mismo desde épocas distintas. La pregunta eterna. Isaías dejó una pregunta sin respuesta directa. ¿De qué lado estará el hombre cuando llegue ese día? ¿Entre los soberbios o entre los humildes? ¿Entre los violentos o entre los pacíficos? ¿Entre los que rechazan o entre los que confían? El Apocalipsis no es solo un evento futuro, es una decisión presente. Isaías vio el trono, vio el juicio, vio al siervo, vio la restauración, vio el reino eterno. En su libro no es solo profecía, es un mapa del destino humano, desde la corrupción hasta la redención, desde el orgullo hasta la gloria, desde la caída hasta la vida eterna. El profeta que vio el Apocalipsis no habló del fin por miedo, habló del fin para anunciar esperanza, porque después del juicio viene la luz. Después de la noche viene el amanecer, y después del dolor del mundo viene el reino que no tendrá fin. Isaías no solo vio la gloria futura, también vio el peligro del presente, porque antes de la restauración debía venir la decisión. Antes del reino debía venir la prueba. Antes de la luz debía manifestarse la oscuridad. El profeta entendió que la historia no avanzaba sin resistencia. El mal no se rendiría sin luchar. El orgullo no se humillaría sin juicio. El engaño de la falsa seguridad. Isaías denunció a un pueblo que creía estar a salvo por su religión. Tenían templos, tenían sacrificios, tenían leyes, pero habían perdido el corazón. El profeta gritó: no me traigan más ofrendas vacías, porque Dios no buscaba rituales, buscaba justicia, no buscaba cantos, buscaba obediencia. El mayor peligro no era la idolatría visible, era la hipocresía invisible, la corrupción del liderazgo. Isaías vio gobernantes que usaban el poder para beneficio propio, príncipes que vendían sentencias, jueces que aceptaban sobornos, sacerdotes que enseñaban por interés. La autoridad se había convertido en negocio, la justicia en mercancía. Por eso Isaías anunció que esos tronos caerían, no por invasión humana únicamente, sino por decreto divino. La caída de las naciones. Isaías vio a los grandes imperios como polvo ante Dios. Babilonia, Asiria, Egipto, Tiro. Ninguna potencia sería eterna. El profeta comprendió que la historia política era frágil. Solo el reino de Dios era permanente. Los ejércitos desaparecerían, las murallas caerían, las ciudades orgullosas serían ruinas. El mensaje era claro: el poder humano no salva. El día terrible del Señor. Isaías habló de un día que no sería como los demás. Un día de sacudimiento, un día de temblor, un día donde el cielo parecería enrollarse como un pergamino. Las estrellas perderían su brillo, la tierra se estremecería, los hombres buscarían esconderse. No sería un evento político, sería un evento cósmico. El profeta entendió que ese día nadie podría comprar salvación, ni con oro, ni con fuerza, ni con prestigio. El orgullo humano será abatido. Isaías vio a los soberbios caer, los que decían: no necesito a Dios, los que decían: yo controlo mi destino, los que decían: en el mal no me alcanzará en ese día. El orgullo se convertiría en silencio. El hombre vería su fragilidad. La humanidad recordaría que es polvo, pero no todos serían destruidos. Isaías vio un grupo pequeño que sobreviviría, no por fuerza, por fe. Un remanente humilde, un pueblo purificado, una semilla espiritual. Ellos serían la base del nuevo mundo, no los poderosos, no los ricos, no los violentos, sino los que confiaron. El siervo sufriente ya no sería humillado. Isaías lo vio ahora exaltado, revestido de majestad, coronado de autoridad, juzgando con verdad. El que fue herido ahora sanaba, el que fue despreciado ahora reinaba. La cruz se convertía en trono, el sacrificio en victoria, la separación definitiva. Isaías habló de dos destinos: unos entrarían en la luz, otros permanecerían en oscuridad, no por capricho, por decisión. La profecía no era fatalista, era moral. Cada vida construía su destino, el eco en el futuro. Isaías no sabía cuándo ocurriría todo esto,
pero sabía que ocurriría. Sus palabras viajaron siglos. Llegaron a Jesús, llegaron a los apóstoles, llegaron al Apocalipsis de Juan. Todo estaba conectado. Isaías fue la raíz, Juan fue el fruto, la humanidad frente al espejo. Isaías dejó al mundo una imagen clara, un Dios santo, un hombre caído, un Mesías redentor, un juicio inevitable, una restauración gloriosa. La profecía no era solo para el futuro, era para el presente. Cada generación debía mirarse en ella en el verdadero temor. Isaías no quiso que el pueblo temiera a las guerras. Quiso que temiera perder su alma. No quiso que temieran al hambre. Quiso que temieran la injusticia. No quiso que temieran a la muerte. Quiso que temieran vivir sin Dios, el último llamado. El profeta cerró su mensaje con una invitación silenciosa. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, porque el tiempo no es eterno. La oportunidad no es infinita. El Apocalipsis no comienza en el cielo, comienza en el corazón humano. Isaías no fue solo un profeta del futuro, fue un juez del presente. Denunció la corrupción, anunció el juicio, proclamó la esperanza, vio el colapso de las naciones, vio el trono del Mesías, vio el destino final de la humanidad. Su mensaje es una balanza, justicia o soberbia, fe o rebelión, vida o destrucción. El profeta que vio el Apocalipsis no quiso asustar al mundo, quiso despertarlo, porque aún hay tiempo, porque aún hay camino, porque aún hay esperanza. Después del juicio, Isaías vio algo que ningún profeta había visto con tanta claridad. No vio ruinas, no vio cenizas, no vio silencio. Vio un mundo nuevo, un cielo renovado, una tierra restaurada, una humanidad reconciliada con su Creador. La visión no era simbólica solamente, era total, era cósmica, era definitiva. El Dios que había juzgado al mal ahora sanaba la creación, el fin del dolor. Isaías contempló un tiempo donde el sufrimiento no tendría poder. No habría llanto en las calles, no habría gritos de guerra, no habría tumbas abiertas. La muerte perdería su dominio, el miedo sería borrado, la enfermedad desaparecería como una sombra al amanecer. El profeta entendió que la historia no terminaba en destrucción, terminaba en sanidad. La armonía perdida es restaurada. Isaías vio algo imposible para la mente humana. El lobo y el cordero juntos, el león comiendo paja como el buey, el niño jugando con las serpientes sin temor. La violencia animal desaparecía, la agresión humana era extinguida. No era una metáfora simple, era la señal de que el pecado ya no gobernaba la naturaleza. La creación entera volvía a su estado original, Jerusalén glorificada. Isaías vio a Jerusalén transformada, ya no como ciudad herida, sino como centro de luz. Las naciones acudían a ella, los pueblos buscaban sabiduría, los reyes se humillaban. No iban por conquista, iban por enseñanza. La ley salía de Sayón, la palabra del Señor llenaba la tierra. El conocimiento de Dios cubría el mundo, como las aguas cubren el mar. El Mesías reinando para siempre. El siervo sufriente ahora era rey eterno. El que fue despreciado ahora gobernaba. El que fue herido ahora sanaba. El que fue juzgado ahora juzgaba con justicia. Su reinado no tenía corrupción, no tenía mentira, no tenía final. No gobernaba con espada, gobernaba con verdad, no imponía con violencia, convencía con luz. El fin de la idolatría. Isaías vio un mundo sin ídolos, no de piedra, no de oro, no de poder. La humanidad ya no buscaba salvadores falsos. Había aprendido quién era el verdadero rey. A las antiguas cadenas espirituales se rompían, las mentiras se desvanecían, la oscuridad era expulsada a la justicia eterna. Ya no existiría opresión, ya no existiría explotación, ya no existiría engaño. Los pobres serían defendidos, los humildes serían honrados, los mansos heredarían la tierra. El profeta comprendió que el reino de Dios no era político, era moral, era espiritual, era eterno en la memoria del pasado. Isaías también vio
que el antiguo mundo no sería olvidado. Se recordaría como advertencia, como lección, como testimonio. La humanidad sabría lo que ocurrió cuando se alejó de Dios y jamás querría repetirlo. El dolor se convertiría en sabiduría, la tragedia en memoria, el juicio en enseñanza. El tiempo deja de ser enemigo. En la visión final, Isaías comprendió algo profundo. El tiempo ya no era amenaza. La muerte ya no tenía poder. La historia ya no se rompía. La eternidad comenzaba. No como monotonía, sino como plenitud. Cada día lleno de sentido. Cada instante lleno de vida. El mensaje para todas las generaciones. Isaías no escribió solo para su época. Escribió para los últimos tiempos. Para los que vivirían cuando el mundo estuviera lleno de confusión, para los que verían guerras, crisis y colapso moral. Su mensaje fue claro: el mal no vencerá, la oscuridad no triunfará, la muerte no gobernará. Dios tiene un final preparado, la elección humana. Pero Isaías dejó algo aún más fuerte que una profecía. Dejó una pregunta: ¿en qué lado estará cada persona? ¿En el del orgullo o en el de la humildad? ¿En el del rechazo o en el de la fe? ¿En el del juicio o en el de la restauración? El futuro no es solo profético, es personal. Cada corazón decide su destino a la última imagen. Isaías cerró su visión con una imagen eterna en un pueblo caminando en luz, un rey reinando en justicia, un mundo sin lágrimas, una creación sin dolor. El profeta que vio el Apocalipsis no habló del fin, habló del comienzo definitivo, no del colapso, sino del renacimiento. Isaías fue el profeta que miró más lejos que todos. Vio la cruz antes de que existiera, vio al Mesías antes de que naciera, vio el juicio antes de que ocurriera, vio el reino antes de que llegara. Su mensaje no fue terror, fue esperanza, no fue condena, fue advertencia con amor, no fue oscuridad, fue luz anticipada. El libro de Isaías es una ventana al final de los tiempos, pero también es un espejo del presente. Nos recuerda que la historia tiene dirección, que la humanidad tiene propósito, que Dios tiene un plan y que al final la justicia vencerá, la vida triunfará y la luz será eterna.